domingo. Somos el Monitor de la Salud. Bienvenidos. Somos alternativa de información y debate. Saludamos a nuestra audiencia hoy 2 de marzo del 2014 en nuestro programa número 24. En el programa de hoy les acompaña Clara Lucía Domínguez, enfermera de la Universidad Industrial de Santander, y en nuestra mesa de trabajo Juan Carlos Villar, yo soy médico internista y máster y doctor en epidemiología clínica. Leonardo García Roa, yo soy médico especialista en seguridad y salud ocupacional. Y Alexander Tique Aguilar, enfermero de la Pontificia Universidad Javeriana. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo monitordelasalud930@gmail.com y contactarnos en Twitter en monitor_salud y en Facebook en la página Monitor de la Salud. Y en la mañana de hoy daremos continuidad al programa Candidatos al Senado y su posición frente a la reforma a la salud. Para el Monitor de la Salud es importante conocer por qué son diferentes las propuestas de los candidatos y qué modelos conceptuales de la salud plantean para representar a los colombianos en el Senado de la República, doctor Juan Carlos. Bueno, en esta mañana tenemos la segunda emisión de una ronda que estamos haciendo preocupados por las elecciones próximas que tenemos, donde queremos exponerle a los oyentes las diferentes posiciones y perspectivas, ojalá con un poco de debate y un poquito de contraste para que nosotros podamos dar a conocer qué opciones tienen los ciudadanos en esta nueva contienda electoral y se contribuya a lo que se ha llamado el voto inteligente. Tenemos hoy 3 candidatos al Senado que tienen el común denominador de que es la primera vez que aspiran por diferentes partidos y tenemos a una dama y 2 caballeros. Vamos a empezar por la dama, que me honra además adicionalmente que estamos al frente de una enfermera y yo como esposo de enfermera me honra presentar entonces a Beatriz, ¿debo decir Carvalho o Carballo? Como quieras. Y bueno, ¿cuál es el nombre artístico de Beatriz para estas elecciones? ¿Carvalho o Carballo? No, es Beatriz Carballo Suárez. Carballo, bueno, Carballo Suárez. Entonces, Beatriz es una enfermera magíster en salud pública, ha sido líder gremial de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y está siendo candidata ¿por qué partido, Beatriz? Por el Polo Democrático Alternativo. Con el número 4 al Senado. Beatriz es una enfermera del Huila, es una persona que estudió en la Universidad Nacional, es especialista en salud ocupacional, es máster en salud pública, ha tenido trayectoria como directora del Departamento de Enfermería en el Hospital General de Neiva. Mire cómo le averiguamos la vida a Beatriz. Y ha desempeñado su ascenso, su carrera, su inspiración, supongo, gremial y política en la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y también ha estado en el Departamento de Seguridad Social de la CUT, me imagino como parte de las actividades de la ANEC, mucha sigla, ¿no? Y también hace parte del Consejo Nacional de Talento Humano y Salud, supongo que vamos a hablar un poquito luego de eso, y de la Alianza Nacional por un nuevo modelo de seguridad social. ¿Quiénes son nuestros otros invitados, Leonardo? Gracias, Juan Carlos. Tenemos también en estudio a un invitado muy importante, el doctor Alfonso Lemaitre Soleiman. Él es cirujano plástico. ¿Y por qué partido viene, doctor Alfonso? Buenos días, yo vengo por el partido de la U. ¿Con qué número va a participar en la candidatura al Senado? Estoy con el número 26, U26. Correcto. En su perfil, recuérdenos en qué universidad estudió el pregrado. El pregrado lo hice en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Me gradué en el 93, después de haber hecho el internado en el Hospital Militar Central, aquí en Bogotá. Ok. Y después me fui. Correcto, eso sabemos, que usted ha hecho estudios de posgrado en la cirugía plástica en la Universidad del Río de Janeiro y durante su trayectoria académica ha sido partícipe de prestigiosas instituciones tanto de cirugía plástica reconstructiva en Colombia y en el exterior. Actualmente sigue participando, haciendo actividades de cirugía plástica en otros países. Sí, yo cada 3 meses más o menos estoy viajando a Río de Janeiro. Yo hice parte
durante casi 7 años del cuerpo clínico de uno de los servicios de cirugía general y cirugía plástica del Hospital General de la Santa Casa de Misericordia en Río. Ok, y ahorita lo que nos interesa es que dice que desde hace 18 meses usted ha estado preocupado ya por la situación de salud y que hace parte o ha venido siendo parte de esas comisiones de discusión de la reforma en el Congreso de la República. Por eso pues queremos contar con usted y sabemos que va a tener una oportunidad de debate hoy en este programa. Juan Carlos, cuéntenos el tercer candidato. Bueno, me imagino que el doctor Lemaitre irá a Brasil en junio y julio, será parte de sus 3 meses. ¿No? ¿No tiene pensado? Todavía no lo he pensado porque tengo otras cosas en mente, pero si se presentara la oportunidad iría con placer acompañar la selección, ¿no? Claro. No es todo día que uno tiene a la selección aquí en un mundial. Claro. Bueno, aunque toca ser cirujano plástico para poder llegar por allá, porque eso es como carito. El doctor Gustavo Silva es nuestro siguiente invitado. ¿Cómo está, doctor Gustavo? Muy buenos días a toda la audiencia y a este panel tan distinguido. Me place mucho estar compartiendo en esta hermosa mañana con ustedes. Bueno, doctor Gustavo, dentro de la vida que le hemos averiguado, el doctor Gustavo tiene puesto una nota biográfica en su página web. El doctor Gustavo Silva es candidato por el partido Cambio Radical, número 68. Número 68 al Senado. El doctor es médico de la Universidad Industrial de Santander y es especialista en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios y ha desempeñado diferentes cargos. El doctor representa la práctica médica y también política en los municipios de Colombia en diferentes partes, primero en Santander y luego en Cundinamarca. ¿Es así, doctor? Sí, señor. De la tradicional y extinguida, algún visitador médico me visitaba y me decía que yo soy de los médicos en vía de extinción, tipo dinosaurio, porque hacemos todavía la tradicional medicina familiar en Madrid, Mosquera y Funza. Bueno, pues espero que no haya otras glaciaciones para que esos dinosaurios se mantengan haciendo medicina familiar, faltaba más. Bueno, el doctor Silva está actualmente trabaja en Funza, en el municipio de Funza. Allí en Funza fue concejal por un partido que, ahí sí me excusa la analogía, que como también tuvo una extinción, el partido... En su época sí, era la época de los 90, 92 exactamente. Con un grupo de amigos creamos un movimiento que se llamó en ese entonces el Movimiento de Integración, Participación, Integración. Bueno, lo que estamos hoy en día reclamando de ese pequeño grupo de ciudadanos es que el doctor Gustavo Petro fundó también los integracionistas, ¿no? O sea, nos plagió nuestro esto hay muchos grupo. Nombres similares, claro, como las especies. Entonces, el doctor Gustavo fue candidato a la Cámara por Cundinamarca por el partido de la U, que hoy es candidato del partido Cambio Radical, fue candidato del partido de la U en el 2006, y actualmente aspira entonces al Senado por el Cambio Radical. Bueno, y como ya es costumbre para todos nuestros oyentes, colocamos la información en contexto y en este caso lo haremos con el sistema de salud, una presentación de una información que a nuestros oyentes coloca, como digo, precisamente en ese contexto para ver cómo ha sido la dinámica de nuestro sistema, Clara. Entonces empecemos con los 3 periodos para dar claridad también a nuestros oyentes. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el primer periodo que tenemos aquí, que comprende de los años de 1886 hasta 1960. El hito histórico que marcó este periodo fueron varios. Tenemos en 1938 la creación del Ministerio de Trabajo, de Higiene y Prevención Social. En 1945 tenemos la creación de la Caja Nacional de
Previsión, que atendía la salud de los empleados públicos, y en 1946 tenemos la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que atendía a los empleados particulares y al sector público. Como antecedente en este periodo tenemos que las guerras que ocurrían en otros países obligaron a tratar temas de salud en convenciones para el tema de control de las infecciones. También tenemos un hecho importante que fue la Convención Sanitaria de Washington, que ocurrió en 1905, y era un proyecto de sanidad que prevenía contra el peligro de invasión de epidemias procedentes del exterior. Fue la primera propuesta para hacer uso de las legislaturas en el país. El modelo que prevalece en este primer periodo es el modelo higienista. En la Constitución de 1886 se identifica una nación con una provisión de salubridad pública, y los temas preventivos y curativos debían ser financiados por los propios usuarios o por instituciones religiosas de caridad. Pero también hay un segundo periodo, nos paramos en 1970 y más o menos hasta 1989. El hito histórico de ese segundo periodo fue la creación del Sistema Nacional de Salud, y esto hace que se reorganice todo el Ministerio de Salud Pública hacia 1975. El servicio de salud se convierte en parte de la planeación socioeconómica del país y nace el concepto de Estado. Hay un antecedente muy importante que se dio en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que se caracterizó por la modernización del Estado en términos de articulación de la salud y el desarrollo socioeconómico, pues los recursos del gobierno central para la salud eran transferidos a la red de hospitales públicos. El modelo que prevaleció en este segundo periodo fue el de atención primaria, de acuerdo a la propuesta de la Carta de Alma Ata. La concepción de APS, atención primaria en salud, es la prestación de servicios de muy baja complejidad y empoderar en la participación a la población. Hay que recordar en este punto que la OMS fue la organización que lideró esta propuesta bajo el lema Salud para Todos en el año 2000, y aquí se transforma el mecanismo de financiamiento por el llamado subsidio a la oferta, incorporando a todas las instituciones privadas o públicas que atendieran a los pobres dentro del sistema nacional. Bueno, y para finalizar tenemos nuestro tercer periodo, que comprende desde los años 1990 hasta nuestros días. Dentro de los hitos históricos que enmarcan este periodo encontramos la Constitución Política de 1991, donde se consideró un Estado social de derecho. La vida pasa a ser un derecho fundamental e inviolable. La salud, como una obligación del mismo Estado, se eleva a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, según el artículo 48 de la Constitución del 91. Y en 1993 tenemos aquí pues la creación de la Ley 100, en donde se crea un sistema de aseguramiento para la provisión de servicios a través de una red privada de instituciones. Dentro de los antecedentes importantes que tenemos en este tercer periodo encontramos la escasez de recursos humanos en salud. Se postuló el fortalecimiento de las instituciones, los programas de formación de personal de salud y la ampliación del uso de los servicios de salud para la formación del personal. El modelo que caracteriza este tercer periodo es el modelo neoliberal. Se estimula la privatización, hay incentivos en el mercado y la competencia en la prestación de los servicios de la salud. Es que en este contexto lo que Clara nos mencionaba de la Ley 100 es el tema como más álgido. Los antecedentes de la Ley 100 rápidamente. Los países en desarrollo venían recibiendo desde los años 80 préstamos por parte del Banco Mundial con el fin de financiar los servicios de salud para superar desigualdades sociales y la pobreza. Este soporte fue acompañado también por políticas de carácter social que impulsaba el Banco Mundial, y parte de ello fue conocido en un informe denominado Invertir en Salud para el año 1993. Ese informe planteaba la exigencia que deben hacer los gobiernos para que las compañías aseguradoras se unieran para hacer frente a los riesgos en salud de los colectivos por medio de un autofinanciamiento. Se propuso también el modo de cobrar a los pacientes acomodados que utilizaran los hospitales y servicios estatales, y un objetivo central era disminuir en largo plazo el gasto público y promover la competencia entre agentes aseguradores y prestadores de servicios, con lo que se esperaba mejorar la eficiencia y la calidad de estos servicios. Pero también eso fue acompañado de algunos aspectos que se originaron años atrás en el denominado Consenso de Washington, donde el mensaje para los países en concreto se centró en la disminución del gasto público y la educación, la privatización, la liberación financiera y la regulación de mercados, Clara. Bueno, esta Ley 100 se presentó en el siguiente contexto. El expresidente César Gaviria Trujillo presentó un plan de desarrollo orientado por la estrategia central de la apertura de la economía colombiana. Recordemos que el lema de la campaña de este gobierno fue Bienvenidos al futuro. El Departamento Nacional de Planeación consolidó una sola frase en esta intención. El gobierno ha recorrido
reconocido el paso a una nueva era, donde la iniciativa de cada uno encuentre su espacio y su atmósfera en lo económico. Las palabras claves que caracterizaron este contexto es la inversión, la modernización y la participación del sector privado. Y el objetivo central es un esquema de mercado que garantice la libre escogencia por parte de los usuarios y la competencia entre las unidades prestadoras de servicios. La población pobre accedería a estos servicios mediante un sistema de subsidios a la demanda, cuyos beneficiarios serían seleccionados entre la población más pobre. Bueno, también tenemos que el 23 de diciembre de 1993 llega la reforma de la salud y la seguridad social. Sus conductores iniciales fueron el presidente liberal César Gaviria Trujillo y su ministro del Partido Conservador, entonces aliado del gobierno liberal, Luis Fernando Ramírez. A su vez tenemos que tener presente que el ponente de la Ley 100 fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en ese momento era senador del Partido Liberal, y para el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, también del Partido Liberal, fue puesta esta ley en marcha. Bueno, como este programa es especial porque vamos a tener una hora, también nos informan que vamos a tener un break de 5 minutos ahora a las 10:55. Por eso es importante que entremos ya en el debate. Ya las reglas de juego están conocidas, queremos respuestas muy breves para poder aprovechar esta media o 40 minutos que nos queda. Y contrastes, exacto. Primero, me gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran por qué como profesional de la salud decidió postular su nombre como candidato al Senado y por qué en el partido político que lo avala. Comencemos con Beatriz nuevamente. Gracias. Bueno, quiero iniciar diciendo que he aceptado la postulación del Polo Democrático Alternativo porque considero que es un partido que defiende los intereses de la nación y porque mi trabajo a través de mi vida profesional, gremial, sindical, ha estado dirigido hacia esos intereses. Entonces, pues por esa razón acepté estar en el Polo. Y en segundo lugar, he decidido poner al servicio mi trayectoria profesional y social en el Congreso de la República porque considero que tengo la suficiente experiencia por fuera del Congreso y creo que pudiera aportar como profesional de la enfermería, que escasamente hemos tenido la posibilidad de estar allí. Yo creo que es el momento en que nosotros debemos llegar a ese espacio y ponernos al servicio de la sociedad para aportarle al tema de la salud y de la seguridad social. Bueno, doctor Lemaitre, ¿qué le dio origen a esos 18 meses de los que hablábamos? ¿Qué pasó hace 18 meses y qué lo hizo pensar en volverse un candidato y por qué terminó usted en la lista y el número que tiene para los electores? Bueno, la verdad, desde hace unos 18 meses, casi 2 años, empecé a acompañar los diferentes proyectos que se estaban presentando y siempre con el mismo resultado, o sea, no llegaban a nada por una simple razón. Ninguno de estos proyectos tenía en cuenta lo que yo considero son los principales actores de la salud, que son los pacientes, los usuarios y los profesionales de la salud. Las EPS acabaron esclavizándonos. Hoy en día nosotros hacemos lo que la EPS quiere, si no simplemente nos despiden, nos vamos. No hay ni siquiera, se perdió esa figura de contratos como existían anteriormente, ahora es todo prestación de servicios y si uno no concuerda con algo en relación a las políticas de la EPS simplemente se va, independientemente del tiempo que uno lleva ahí. Vi muchos abusos, no solamente por parte de ellos hacia los profesionales, sino en cuanto a las conductas displicentes hacia los pacientes. El abuso, empezaron a haber pacientes y no clientes. Entonces íbamos a las reuniones de comisión, toda esa cuestión, y a pesar de haber opinado sobre los diferentes proyectos, pues cuando llegábamos allá veíamos que si uno no está, que se hablaba de todo menos lo que uno había dicho y lo que uno había aportado como profesional de la medicina. Entonces me di cuenta que si uno no está allá arriba metido en la reforma, nadie va a hacer una reforma para nosotros. ¿Por qué en el Partido Cambio Radical, doctor? De la U. Perdón. Partido Social de Unidad Lo Nacional. hice con intención de... No, el partido de la U. Yo empecé y soy muy simpatizante, nunca estuve directamente ligado a las actividades políticas, pero sí siempre desde el gobierno anterior al presidente Santos, cuando la U comenzaba
Es un partido que me ha parecido que, si bien tiene posiciones en el gobierno, también le da uno opciones de discutir dentro del mismo partido. De hecho, hay muchas cosas que yo propongo en el proyecto de reforma a la salud que fueron discutidas con ellos, que inicialmente no eran llevadas en consideración, y hoy en día lo aceptaron como un proyecto viable y que se puede discutir. Entonces no es un partido que le diga a uno, vea, tiene que hacer eso y tiene que hablar como partido de gobierno. No, uno tiene su propia opinión ahí. Ahora volvemos entonces sobre eso. Sí, y me parece muy interesante las opiniones del doctor, porque nos va a dar origen a una serie de preguntas sobre el tema, pero queremos abordar también a nuestro candidato Gustavo Silva. Recuérdenos por qué decidió postularse su nombre como candidato al Senado y por qué dentro del partido Cambio Radical. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Colombia es un país tan hermoso que se merece de la inteligencia, de la capacidad, de la voluntad y el conocimiento de personas como las que estamos hoy acá. Qué bueno que se diera la oportunidad de lo que llamamos nosotros ese voto de renovación. Hay una frase muy bonita de Albert Einstein que dice que el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Es una reflexión muy sencilla que nos invita a no ser indiferentes. Yo llevo 25 años ejerciendo como médico particular, viendo desde lejos una problemática que nos duele a todos. Esta problemática no tiene partido de la U, ni Polo, ni Cambio Radical, ninguno. A todos nos duele. Yo siempre he dicho que en la medida en que se despierte esa sensibilidad en nuestro hermoso país, habrá un cambio de verdad. Esa es una de mis grandes motivaciones. Mi bandera ha sido esa, sin descuidar lo que a todos nos duele, la desigualdad social que vivimos. Por eso considero que nunca habrá paz si no hacemos un enfoque integral de todos los sectores de educación, salud, recreación, cultura, el agro, etc. Cambio Radical me abrió las puertas. La verdad es que estoy orgulloso de estar en el partido. Cambio Radical lo veo muy futurista en ese espectro de todos los partidos, pero ya te digo, si me hubiera abierto las puertas cualquier otro partido en Colombia, sabemos todos y abiertamente hay que reconocerlo y decirlo, no hay una filosofía de partido donde nos dejen jugar por la democracia y con esos principios de justicia, lealtad y honestidad, ahí estaremos. Gracias, Gustavo. Sí, quisiera hacer algunas contrapreguntas y como la intención es aquí fomentar un poquito el debate, yo voy a hacer un poco, estamos a un minuto, pero entonces una pregunta para empezar antes de la pausa con el doctor Gustavo que acabo de decir. Usted le han abierto la puerta a varios partidos durante la vida. Usted debe ser un tipo muy buena persona, doctor, un colega de grandes valores, pero yo en esta oportunidad le abrieron las puertas en el Cambio Radical. ¿A usted no le parece, doctor, que esta maldad de la que habló Einstein, que está encarnada en algunos antivalores, ha sido respaldada por los partidos que en este momento han puesto el status quo que tenemos en salud? Hay que estar adentro. Uno no puede ser, como les decía, indiferentes, y si hay una manzana podrida en un grupo humano que predica en campañas de elecciones cosas tan románticas como se oyen en esta época, pues qué bueno que la ciudadanía y los que integramos el partido con valor civil tengamos esa denuncia. Precisamente como funcionarios del SEDAO que vamos a hacer, tenemos la obligación de hacer ese control político imparcial. Yo por lo menos no sesgaré o no me prestaré a ninguna de esas violaciones de esos principios éticos. Doctor Alfonso, relacionado con esta misma pregunta, usted también como representante del partido de la U nos expone una serie de opiniones que van en contra de lo que en la práctica ha venido haciendo la U con toda la reforma a la salud, ya que es el líder de la reforma a la salud en cabeza del presidente Santos y en representante de su ministro,
¿Cómo va a ser su posición allá y por qué usted se mantiene dentro del partido de la U con esta posición tan diferente en la práctica? Esa es una pregunta importantísima porque la hace todo el mundo. Cuando yo les dije que había inclusión, yo quiero contarles a ustedes que yo no entré al partido de la U porque me dieron el aval porque yo fui amigo de fulano, conozco a fulano, nada. A mí me tocó participar entre 800 candidatos de un programa llamado Postúlate, que es para los candidatos que nunca habían tenido vida política ni padrinos políticos, con un proyecto, y yo presenté las propuestas que a mi parecer eran las que iban a definir una buena reforma al sistema de salud. Esas propuestas, entre las 800 que se presentaron de diferentes áreas, quedó escogida entre las 30 primeras, después quedó como la primera, y ya esas propuestas son conocidas por la U. Proyectos de salud se presentaron muchísimos. Yo lo que quiero que la gente entienda es lo siguiente: el presidente Santos tiene un equipo de gobierno encabezado por el ministro de Salud, ¿cierto? Pero es un equipo que dentro del partido escucha a sus militantes, escucha a la gente. Por eso, y a diferencia de lo que han hecho otros, atacando cada vez más el ministro de Salud y el gobierno actual, yo quiero decirles que ellos realmente decidieron, no por presiones de la gente, por consultas intrapartidarias, que ese proyecto de reforma a la salud, tal y como estaba, no era bueno, no era viable, y apoyado sobre todo en los gremios de la salud que estábamos ahí. Me refiero no solamente a los gremios de la salud, sino a los médicos que estamos ahí en el día a día con el paciente. Entonces, ese proyecto se va a reformar, se va a modificar o cambiar en su totalidad dependiendo el proyecto nuevo que se presente. Ellos no están cerrados a que la salud tiene que ser así, la reforma tiene que ser esta. Bueno, vamos a hacer un corte y quedamos pendientes con una pregunta para Beatriz y seguimos en este debate. Gracias. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del programa, que tiene un horario inusual. Les recordamos a ustedes, este programa va de 10:30 a 11:30 solo en esta oportunidad, y estamos haciendo la segunda emisión de un programa dedicado a las elecciones, la salud, con 3 candidatos invitados: el doctor Eduardo Lemaitre, la enfermera Beatriz Carballo y el doctor Gustavo Silva. Estaba haciendo una pregunta entonces en una primera ronda a los candidatos. Esta pregunta es para Beatriz. Bueno, cuando uno está en un partido de oposición como el Polo, pues le queda más fácil ponerse en el papel de crítico, y los críticos de los críticos pues le preguntan, entonces ustedes qué proponen, porque si a los partidos de oposición no les gusta el gobierno, entonces ¿por qué, Beatriz, es la pregunta general, por qué se metió y por qué en el Polo? Y siendo del Polo, entonces, ¿cuál es la propuesta del Polo sobre el sistema de salud que no le gusta nada de lo que hay? Bueno, yo creo que ya lo dije al comienzo, estoy en el Polo y formo parte del Polo, y he venido acompañando las actividades de este partido por espacio de 5 años más o menos. Pero igual a los líderes que allí son líderes compañeros prácticamente del movimiento sindical, de diferentes espacios en los que nosotros, las enfermeras, hemos estado vinculadas. Voy a hablar desde la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, de la cual formamos parte y que el Polo ha acompañado permanentemente hoy en una nueva organización que se llama la Mesa por el Derecho a la Salud. Es decir, no es un trabajo de ahora, sino casi paralelo a la instalación de la Ley 100, y que siempre pensamos que este sistema de tercerización laboral, como aquí se ha señalado, y de prácticamente privatización de los servicios, aquí fue eliminado el Seguro Social, única entidad de seguridad social pública, y pues lógicamente sobra decir que todo el colapso de la Ley 100 en el tema de salud, alrededor de las financieras que han manejado este tema de la salud. En este sentido, yo creo que, como dice Juan Carlos, hemos estado, dijéramos, en el partido de oposición,
pero igualmente construyendo propuestas. Nosotros hemos ¿Qué se propone? Nosotros hemos presentado, igual que presentó el gobierno, una ley estatutaria, una ley ordinaria. Este grupo de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud presentó 2 proyectos de ley alternativos, diferentes, y que lógicamente en la mecánica parlamentaria nada prácticamente fue tenido en cuenta de nuestras propuestas que fueron llevadas al Congreso y que fueron apoyadas lógicamente por nuestros parlamentarios del Polo y algunas personas sensibles a este tema. Bueno, y hablando entonces de reforma, muchas gracias, Beatriz. Hablando de reforma, entonces preparamos un resumen que se nos sirva como base para las siguientes preguntas. Bueno, así es, pero antes de comenzar con el resumen quisiera contarles a nuestra audiencia que tenemos el gusto de presentar a un nuevo integrante en nuestra mesa de trabajo que nos va a estar acompañando. ¿Él es candidato? No, él no. Él nos va a estar acompañando de ahora en adelante en el programa. Entonces, deseo el turno a Nicolás. Muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Nicolás Salazar. Soy estudiante de Derecho de 7º semestre de la Universidad Javeriana. Y pues me place mucho estar con ustedes el día de hoy. Ok, Nicolás, entonces bienvenido y vamos a continuar con la información que tenemos en la mañana de hoy. Nicolás, ¿podrías informarnos un poco acerca del diagnóstico de la situación en salud en Colombia cuando comenzó a originarse toda la propuesta de la reforma a la salud? Claro que sí, Clara. Han habido dificultades por parte del Estado para garantizar el derecho fundamental de la salud, principalmente la alta tasa de corrupción de los administradores, la quiebra de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, el alto costo en los medicamentos, la mala calidad en la prestación de servicios, la insuficiencia estructural y tecnológica y el colapso financiero del sistema, entre muchos otros. Muy bien, Nicolás, y los responsables que han venido caracterizando el proyecto de ley, entre los responsables encontramos al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien es miembro del Partido Liberal, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien es miembro del Partido Conservador, al congresista Roy Barreras, que es representante del Partido de la U, al congresista Jorge Ballesteros, también del Partido de la U, y por último encontramos al senador Gabriel Ignacio Zapata, del Partido Conservador. Muy bien, pues Clara, dentro de las características de la reforma propuesta por el gobierno está la descentralización del ente encargado de administrar los recursos destinados al sector, también la modificación administrativa de los entes denominados entidades promotoras de salud y ahora llamadas gestores de salud, también la modificación del plan obligatorio de salud, a su vez la modificación en las funciones de los órganos de inspección, vigilancia y control, como son la Superintendencia de Salud y la Superintendencia Financiera. Y también fortalecer la red de hospitales públicos y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Bueno, y en cuanto al panorama que tenemos respecto a los partidos a favor y los partidos en contra de la reforma a la Ley 100, tenemos dentro de los partidos a favor un promedio entre el 87 y el 89% del voto a favor del proyecto, de entre los cuales están encabezando la lista el Partido Conservador y el Partido de la U, seguidos del Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, el Partido Verde y el Partido del PIN. Y con respecto a los partidos en contra... Pues entre los partidos en contra hay un promedio del 13 al 13% de los congresistas que votaron en contra del proyecto. Los partidos políticos en contra de la reforma están encabezando la lista por el Polo Democrático, el Partido Verde, la Universidad Nacional y la Alianza Social y Cambio Radical. La Unidad Nacional. Bueno, ya con esta otra información vamos a continuar con el debate. Me gustaría arrancar en esta segunda parte con una pregunta y es la siguiente. La mayoría de colombianos piensan que todos los políticos son iguales. Y esa igualdad es desde el punto de vista de lo negativo. Falsas promesas. Ofrecen una cosa en campaña, aplican totalmente lo contrario cuando salen electos. La corrupción política la toman como un lucrativo modo de vida, entre otros. ¿Qué nos pueden decir ustedes como compromiso ante nuestros oyentes para que los consideremos diferentes a ese concepto? ¿Cómo podemos recuperar la función del servicio público? Empecemos con Alfonso. Bueno, yo creo que una de las reformas fundamentales, porque hay varias que se tiene que presentar en la próxima legislatura, es la reforma política.
Yo creo que todo lo que está pasando en cuanto a corrupción de congresistas, corrupción en todos los órganos del Estado, pasó por algo simple, por algo importante, que fue que en el afán de darle cabida a todo el mundo y de participación a todo el mundo, no se crearon reglas de juego. Yo creo que para estar en un Congreso de la República tienen que haber reglas de juego. Hay quienes pueden estar en el Congreso de la República y hay quienes no pueden estar en el Congreso de la República. Vean, yo con esto no quiero decir, no es exclusión, no. Aquí puede estar cualquier persona de cualquier raza, religión, edad, partido político, en fin. A lo que me refiero es que uno tiene que estar preparado para ir a un Congreso de la República, porque una firma de un congresista corrupto o de un congresista mal preparado es una firma que va a afectar a 40 y pico millones de colombianos. Entonces sí tiene que ver, el Congreso no es para todos, es para quienes tengan preparación. ¿Por qué? Porque eso le abrió puertas no solamente a gente despreparada, sino, dejémonos, vean, se los pongo en este contexto. Cuando se quitaron las reglas de quienes van al Congreso, ¿sí? Ahí empezó la feria. ¿Por qué? Porque ahí empezaron las organizaciones criminales, los carteles, la guerrilla, los paramilitares, en fin, a financiar candidatos que no tenían ningún tipo de preparación, porque llegar al Congreso y una campaña política requiere dinero. Ustedes ven que muchos de los candidatos hablan de cifras que ni siquiera ellos tienen, ¿ya? Y era gente que, basado en esas nuevas reglas, simplemente escogía un candidato al que pudieran manipular y simplemente le hacían la campaña y lo ponían allá adentro. No era interés estar ellos adentro, era colocar a alguien que hiciera algo por ellos. Eso hay que denunciarlo, hay que decirlo. Esa es la realidad. Doctor Alfonso, y en ese sentido, ¿cuál es su compromiso con los colombianos a que esto no va a ser así? Pues vea, la idea es participar de esa reforma política con la gente de bien que está en el Congreso, porque dejémonos de vainas. El Congreso no hay solamente corruptos, ahí hay gente buena también. No podemos decir que todos los congresistas son malos, pero hay que apoyarlos. Para eso es importantísimo que la gente se le quite la pereza el día 9 y salga a votar por la gente nueva, hombre. Ahora, Internet, redes sociales, hoy uno tiene 500.000 herramientas para saber quién es cada candidato. Entren a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, vean quiénes tienen procesos, vean qué tipo de procesos tiene. Hombre, y el día que vayan a votar, simplemente sáquenlo. Somos nosotros, el pueblo colombiano, los únicos, métanse eso en la cabeza, los únicos que pueden cambiar el Congreso de la República. Bueno, este programa está buscando generar opinión para hacer voto inteligente. El doctor Gustavo, en su propaganda electoral, hace mucho énfasis en la diferenciación con las prácticas corruptas y en el Congreso. ¿De qué forma, doctor, usted nos convencería de que su actitud es completamente diferente de Renovación? Gracias. ¿Cuál es su cambio radical en ese sentido? Sí. Tal vez ese es la razón de estar ahí, en cambio radical. Y es que tiene que ser así, necesitamos un cambio radical. Mira, estamos tocando un tema tan sensible como la salud, que es una bomba de tiempo, por Dios, esto no espera. Cualquiera de los oyentes están esperando de nosotros una frase mágica que se solidarice con esta irregularidad. Es decir, hay muchos actores que hemos sido, porque estamos incluidos en el tema, como cómplices, como alcahuetas de un sistema en el que la decisión la tiene el pueblo, por Dios. Pero partir de esa retoma de fe y confianza es tan difícil como fiar usted a su mamá, a su primo, a un amigo en un banco por un préstamo. Es tan difícil pedir un voto que hasta vergüenza da. La verdad es que ustedes, los medios de comunicación, ustedes, mis queridos colegas, que a través de estos medios tienen la dicha de comunicarse, no sé, con 500.000 o más ciudadanos que nos escuchen a todo el país. Pues hombre, debíamos adelantar unas encuestas supremamente sencillas. Comprometamos a los más de 700 candidatos al Senado a ver a cuánto nos gusta la Ley 100. Y hagámosle un seguimiento a cada uno de los personajes que lleguemos a ocupar allá, Dios lo quiera, una decorosa posición en representación de nuestras comunidades, y miremos cuántos de esos que dijimos en campaña no nos gusta la Ley 100. Queremos empezar sobre esa pregunta específica, pero antes, Beatriz, ¿qué le dice usted a nuestros oyentes de que usted no va a ser de los mismos que han llegado al Congreso con una opinión y cuando lo van a hacer en la práctica es diferente? Bueno, pues yo creo que aquí toca creer. A la gente hay que creerle. Yo creo que, insisto en que he tenido una trayectoria de vida comprometida
comprometida con las causas sociales de la población, porque no es solamente el tema de la salud, resulta que la seguridad social es mucho más amplia y allí está involucrada las pensiones, los riesgos profesionales, los condicionantes sociales de la salud que sabemos que son principalísimos. Una población que no tenga acceso al agua, a la vivienda, al vestido, creo yo que es una salud totalmente incompleta. Entonces, con esos elementos es que yo he venido trabajando y que además tengo un compromiso por 55.000 enfermeras que forman esta profesión y que ellas han estado siempre aportándole a la salud, trabajando con las comunidades, y esa es la experiencia que nosotros tenemos y que pondríamos con toda honestidad al servicio como lo hemos hecho en toda nuestra trayectoria de vida. Muy bien, quisiéramos conocer esta opinión con respecto al modelo de salud propuesto por ustedes basado en los principios filosóficos y políticos de sus partidos. Quisiera comenzar con el doctor Alfonso. Bueno, yo hice una propuesta, de hecho, como les comentaba, con la que me dieron el aval en el partido de la U, sobre los puntos que yo considero principales para una reforma a la salud. Primero, puntos que tienen que ver con el bienestar de los pacientes. En eso estaba hablando yo de lo que era el famoso POS y el no POS, con la captación de recursos, e inclusive con la responsabilidad penal que deben tener hoy las EPS. Yo pienso que esos puntos, si se aprueban, van a dar una base sólida para hacer una reforma a la salud a la cual se le puedan ir después metiendo cosas, porque es que una reforma a la salud son 500.000 puntos, esos no son, pero estos son los que le pueden dar una base sólida a una reforma a la salud. No entendí bien, doctor, que hubiera un POS. No, me refiero en cuanto al bienestar del sector de los pacientes, me refería que hay uno de los puntos en realidad que habla sobre el POS y el no POS. Yo pienso que eso se tiene que acabar definitivamente, no puede haber diferenciación. Todo colombiano tiene que tener cobertura por el sistema y no se puede dejar nada al famoso no POS. Permítame interpelar un momentico, Alfonso. Algo que usted acaba de decir sobre las EPS, en su propuesta, ¿van o no van las EPS? Yo pienso, y esa es una pregunta muy importante porque quiero dejar clara una cosa, yo soy contra, hoy soy contra el modelo de salud que existe. Yo creo que las EPS tienen que desaparecer, por lo menos como administradoras de los recursos de salud. Lo que pasa es que, y hablando sobre lo que dijo la candidata Beatriz hace unos instantes, sí, se han presentado muchísimos proyectos, pero hay que ver una cosa, lo ideal que sería tener un sistema de salud donde si a mí me da alguna cosa, yo vaya al hospital con un carnet, sea el que sea, me atiendan, vea, usted tiene esto, necesita esto, el tratamiento es esto y no hay problema. Ahora, el monstruo de la corrupción. Pero perdón, ¿ese carnet sería un carnet de qué institución? No, yo a eso voy. Déjame terminar solo para esto. Que eso sería el modelo ideal de salud. Ahora, en este momento, yo sería partidario de que las EPS se acabaran mañana. Ahora, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad. Vean ustedes lo que ha pasado con las EPS que han quebrado y a las que el gobierno ha intentado ponerle esos pacientes a otras EPS, cómo está eso de crítico, cómo está un caos atender un paciente que era de otra EPS y se la pasaron a otro. Les voy a dar un ejemplo simple. Vamos a nombrar, y la nombro no por algo especial, sino porque es la referencia, el monstruo de la salud, ¿sí? Que es Saludcop, por ejemplo. Saludcop tiene hoy en día casi 7 millones de usuarios. Si yo llego mañana como senador, el día 9 firmo la credencial, me posesiono el día 20 y el día 21 estoy firmando la liquidación de Saludcop. Dígame una cosa, ¿a quién le mando los 7 millones de usuarios? ¿A dónde? Si hay alguien en realidad que tenga esa respuesta ya, créanme que si salgo elegido como senador, yo ese proyecto se lo avalo y se lo respaldo, pero no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Hay que acabar sí con las EPS, pero de manera transitoria, que no se convierta esto en 4 o 5 años, no, esto tiene que ser en un plazo más o menos de 2 años, y sí pienso, y lo quiero dejar claro aquí para terminarte esta idea, que los recursos de la salud tienen que estar en cabeza de unos pocos y no de muchos, como pasa hoy en las EPS, y por eso no se pueden fiscalizar. Esa es una pregunta de sí o no. Y con las gestoras que se están proponiendo, doctor, ¿usted sí o no? No, yo soy contra ese modelo como está. No voy con las gestoras. Esto creo que toca una cuesta arriba ahí dentro del partido de la U. Creo que está en un sector minoritario, según entiendo yo. Pero
bueno, eso es coherente con lo que nos dijo al principio el doctor Gustavo. En su concepción, ¿cuál es el modelo de salud que deberíamos tener los colombianos? Gracias. Yo lo que veo es que aquí no vas a encontrar mucha polémica, mi doctor Villa. La estamos buscando. Porque a pesar de que estamos nosotros en distintas ubicaciones, llamo yo trincheras de la democracia, para plantear soluciones o por lo menos aproximaciones a un tema tan sumamente delicado como la salud. Es que cuando uno oye hablar al doctor Mario Hernández o Saúl Franco, quisiera uno que esos fueran nuestros ministros de salud. Gente inteligente, capacitada, que ve una realidad social. No sé, y volvemos al comienzo, ¿no? Nuestros electores tienen la palabra, la renovación y el cambio tiene que darse. Por supuesto que sí, cuando uno ve un paciente que le llega al consultorio maltratado por un colega que termina diciéndole, ¿sabe más usted o yo? O si usted sabe más, ¿a qué vino? A ese grado de maltrato han llegado nuestros pacientes. A uno le duele mucho esas expresiones, o cuando uno oye a un colega angustiado pidiendo una autorización. Es que el modelo que tenemos es tan aberrante, es tan deprimente, que es un vulgar negocio con la salud, con el dolor. Es decir, cualquier ser humano, yo estoy seguro de que cualquier colega, hasta un presidente, puede llegar inconsciente a un servicio de urgencias y recibir el maltrato que las condiciones de salud nos obligan a atender. ¿Y cuál sería ese? Mira, yo sueño realmente con que se haga una metamorfosis en el programa que hay, en el término en que se proponga unidas todas estas inteligencias, porque esto está sobrediagnosticado. Lo que estamos hablando hoy de salud está más que comprobado. Es decir, repetir la palabra corrupción es una redundancia. Esto hay que reformarlo totalmente, yo lo propongo así abiertamente y agresivamente. Hay que derogar la ley 100 y prepararnos con modelos tan ejemplares como Brasil, como Costa Rica, que han demostrado un buen servicio, una muy buena atención, sin tantas EPS, sin tantas instituciones aseguradoras. Aquí nosotros tenemos el SOA, tenemos ARP, tenemos por otro lado las tradicionales, las particulares, las prepaga, todo eso. Listo, Gustavo. Beatriz, ya escuchamos las propuestas de los otros dos panelistas. ¿Usted, como representante del Polo, se considera igual o existe alguna diferencia en el modelo que se está planteando? A ver, el modelo propuesto por mi partido, el Polo, siempre ha partido de una premisa, y es que hoy el sistema de salud como está colapsó. Y lo que ha venido denunciando y solicitando es el cambio estructural del modelo. Porque cuando al modelo se le ponen, como en esta reforma de la ley ordinaria, se le cambian los nombres, se maquilla, como se ha dicho, realmente no le estamos haciendo el cambio estructural. Nuestra propuesta está alrededor de la eliminación de la intermediación financiera para la salud. La salud es un derecho, pero está conexo con la vida, que es un derecho fundamental. En consecuencia, no puede ser un negocio, no puede limitarse el acceso por la posibilidad de ingresos económicos, de aseguramiento. Lo segundo es que paralelo con este modelo está la situación de los trabajadores de la salud, y yo me refiero a todo el conjunto de los trabajadores, 600,000 trabajadores, donde solo el 42% somos profesionales, el resto son técnicos, auxiliares. Ellos, todos, la mayoría, estamos en unas condiciones de verdad oprobiosos para el ejercicio de la profesión o de las funciones que ejercemos. Entonces me parece que no podemos desligar tanto la situación de los trabajadores con el modelo de salud, porque el modelo de salud se hace también con trabajadores que son la materia prima de la prestación de los servicios de salud. Bueno, en una medicina más centrada más preocupada por los pacientes, dice el doctor Lemaitre, más preocupada por los trabajadores, y haciendo una práctica diaria, doctor Silva, mucho más
caritativa, mucho más cuidadosa, estaríamos mejor. ¿Cuál sería para ustedes, porque es que nos preocupa mucho la coherencia entre sus discursos y sus acciones, ¿sí? ¿Cuál ha sido la razón, digamos, en los hechos anteriores? ¿Qué han hecho ustedes antes de ser hoy candidatos en pro de esas cosas que acaban de decirnos? ¿De qué cosa me puedo yo valer de la experiencia del doctor Lemaitre, de Beatriz, del doctor Gustavo, que hayan hecho por lo que acaban de decir? Gustavo, gracias, muy amable. A ver, mis 25 años de ejercicio en las comunidades de Madrid, Mosquera y Funza, tuve la oportunidad también, antes de la Ley 100, de administrar los centros de salud para esa época de Mosquera y Funza. Podíamos realizar nosotros una serie de actividades sociales como brigadas de salud, como estar con las comunidades, como estar en coordinación con los alcaldes, los administradores, los secretarios de salud, y se hacían, digamos, actividades que redundaban en un beneficio social. En lo personal, cuando llegaron a mi consultorio las EPS y me mostraban un librito que me sometían a formular, yo no pude aceptar las condiciones de trabajo que ellos proponían. Hice mi práctica privada y desde mi práctica privada atendí y atiendo aún todavía a mis pacientes con o sin recursos, con una filosofía de un principio hipocrático de atender es al enfermo, con sensibilidad de ver quien está al frente no es más que mi abuelo o mi padre o mi esposa o mi hijo, con una sensibilidad social a flor de piel que le permita a uno sentir el dolor de los demás como si fuera el de mío, para tratarlo y tener ese grado de conciencia. Bueno, doctor Eduardo, nos quedan 3 minuticos, entonces vamos a repartir equitativamente nos quedan 2, vamos a repartir un minutico. Entonces, ¿qué de su experiencia, de su vida, le soporta su discurso, doctor? Vea, yo hoy en día estoy en un área de la medicina de pronto que es la que menos la afectan las EPS, pero la gente tiene que recordar lo siguiente: cirugía plástica no es solo estética, es reconstructiva, y eso sí está ligado directamente con las EPS. He trabajado durante mucho tiempo, no solamente en brigadas que se hicieron aquí en Colombia, sino en el tiempo en que estuve radicado fuera también, y he llegado a los sitios más miserables que hay en el mundo, donde realmente las condiciones son infrahumanas y donde ve uno que realmente el único derecho que debería tener un colombiano para salir adelante independientemente del estrato en que esté, que es la salud, está siendo violado. Una cosa es estar, perdónenme la expresión, fregado, pero con salud, y otra cosa es estar fregado y fuera de eso sin salud. Entonces, y a raíz de eso, también, por eso fue que me decidí meter en la cuestión de la política, y la otra, por las condiciones laborales en que nos tienen a todos los profesionales de la salud. Entonces, creo que si no he tenido realmente de pronto la vasta experiencia administrativa que tienen los otros 2 candidatos, sí he estado en lugares que me han dado para conocer qué es lo que necesita el paciente y dónde encontrarlo. Nuestra enfermera, ¿qué cosa podría recordar a alguien que la conoce a usted, Beatriz, de hace años sobre usted, la consistencia entre su discurso y sus hechos? Yo he estado vinculada por cerca de 30 años a la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Allí tenemos 2 principios fundamentales: la defensa del derecho de la seguridad social integral para todos los colombianos y condiciones dignas y justas de trabajo para nuestro equipo de enfermería. De otro lado, también he formado parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUD, vinculada a su Departamento de Salud y Seguridad Social. Y finalmente decirles que el trabajo que hemos hecho por muchísimos años en el Movimiento Nacional por la Salud, y hoy por un nuevo modelo de salud a través de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, es una demostración que estamos haciéndolo y lo seguiremos haciendo. Gracias. Bueno, agradecemos mucho a nuestros invitados del día de hoy y a nuestra amable audiencia por sintonizarnos una vez más en nuestro programa El Monitor de la Salud, alternativa de información y debate. Los invitamos a sintonizarnos el próximo domingo 9 de marzo, en el cual tendremos la primera emisión de una serie de programas especiales, y en el primer programa estaremos retratando la vida y obra de personajes cuya trayectoria profesional y académica representan de grandes aportes para el país. Tenemos en esta primera emisión especial a la vida
vida y obra del doctor Roberto Esguerra Gutiérrez. 9:30, ¿no, Clarita? Sí, señor. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo monitor-de-la-salud-930am@gmail.com y contactarnos en Twitter en monitor/salud y en Facebook en la página Monitor de la Salud. Hasta la próxima.